casi 2 minutos ya de las 2 del mediodía. Bienvenidos, señoras y señores, a la redacción abierta de este viernes 21 ya de octubre. Estamos cada vez más cerca de que se produzca un nuevo intento de Mariano Rajoy de tratar de salir investido presidente. Enseguida lo vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia. Me acompaña ya en la mesa Rubén Tamboleos, nuestro socio de cabecera. Rubén, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros Luis Lorente. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, portavoz gracias. adjunto en el Ayuntamiento de Madrid por el distrito de Salamanca. Enseguida vamos a entrar en materia porque la verdad es que esta semana ha sido intensa, chicos, pero no quiero dejar de preguntarle a Luis, y a ti también, por supuesto, que también por el mundo universitario te toca mucho, pero por este ataque que ha sufrido Felipe González, que ya ha tenido respuesta, todo hay que decirlo. Por un lado, se está investigando quiénes eran los alumnos implicados, aunque parece ser que hay bastantes asociaciones de fuera de la universidad, y por otro lado que los propios alumnos, más de 1000 de la Universidad Autónoma de Madrid, ya han firmado en contra de esta agresión, porque, bueno, o escrache, como lo queramos llamar, pero la verdad es que hubo agresiones verbales de todo tipo que sufrió el expresidente, ¿no, Luis? Por lo que te toca más cercano, empezamos por Bueno, además de agresiones verbales, se impidió por la fuerza que se pudiera entrar a un aula a poder exponer. Y yo creo que lo valiente, si los que iban con la cara tapada fuesen valientes, hubiese sido entrar en la charla, escucharle, levantas la mano y le dices a Felipe González o a Cebrián o a quien sea todo lo que piensas de él. Eso es lo valiente. Lo otro, de hecho, es muy cobarde. Y lo otro, esto sí que es una actitud muy fascista. Es decir, desgraciadamente esto es una cosa que en los últimos años no es nuevo. Esto en la universidad se ha producido más de lo normal, siempre por grupos que ya sean de llamada de la extrema izquierda o ya sea llamada de la extrema derecha, son siempre grupos de tendencias totalitarias. Y yo me quedo con los 1000 alumnos que hoy en un día han firmado en la Facultad de Derecho de la Autónoma diciendo que ellos están en contra de estos ataques violentos y que la universidad tiene que ser un espacio de libertad. Es que yo creo que la universidad tiene que ser eso, y los distintos puntos de vista pues se contraponen, se argumenta, se debate, pero nunca se amenaza y nunca se insulta. Pero también quiero decir aquí que ayer nos enteramos que por el grupo de Telegram de un partido político se incitó a ir a este escrache o este acto violento. Entonces, entiendo que ese líder político haya dicho que esto es una manifestación estudiantil y no lo haya condenado. Lo entiendo, porque desde su Telegram oficial se estaba convocando a esto. En sus tiempos en la universidad lideraba el mismo tipo de ataques contra Rosa Díez, ¿no? O sea que, bueno, Rubén, la verdad es que además los dos conocéis bien a los líderes de Podemos que han salido de la Complutense. Esto ha sido en la Autónoma, pero bueno, esto es que lo habéis visto de cerca muchos años. Sí, ¿no? es una Vosotros repetición de hechos anteriores, ¿no? Es una estrategia de agitación, Entonces, con esa estrategia de agitación, a lo mejor tiene también algún nexo con lo que se puede hacer en las puertas del Congreso en la fecha de investidura. O sea, que puede ser incluso un ensayo. Bueno, ahora hablaremos de cómo Podemos ha anunciado que volvía a las calles y efectivamente se han echado a las calles porque no les ha quedado nada por organizar esta semana. De todas formas, si me permites una cosa, cuando al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, a Javier Barbero, se le hizo un escrache por parte de policías municipales, todos los demás lo condenamos, porque no es tolerable que a una persona o a un dirigente político se le persiga por la calle, se le siga, se le rodee y se tenga que resguardar en su caso como en un bar, como le pasó al dirigente de Ahora Madrid. Claro, lo que pasa y es todos que lo condenamos. Claro, ¿no? Pero ahí va la diferencia, que cuando se le hace a unos pues está muy bien y es jarabe democrático, como dijo el líder de Podemos, y cuando se les hace a ellos pues es un acto violento y fascista. Y me parece muy peligroso por el precedente que se crea, porque si todos hiciéramos eso, no podríamos tener convivencia entre unos y otros, estaríamos a palos siempre. Claro. Ahora analizamos este asunto en profundidad. Antes tenemos que escuchar en directo al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que acaba de comparecer. Vamos a ver si da alguna pista sobre una posible segunda investidura. Vamos a escucharle. Con los países africanos. A nosotros nos parece muy acertado que la Unión Europea haya adoptado este planteamiento migratorio, ya que España siempre ha reivindicado desde su larga experiencia en la materia el mismo. Hay que enfrentarse al desafío de la migración irregular desde sus raíces y desde sus causas
en origen, y ello debe hacerse en diálogo y cooperación con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios. En este sentido, la alta representante nos ha informado sobre el estado de negociación de los llamados marcos de asociación entre la Unión y los países africanos. Dichos marcos de asociación son paquetes de compromisos mutuos adoptados por la Unión Europea y los países africanos, y por ahora los países que tienen marco de asociación son Senegal, Mali, Níger, Nigeria y Etiopía. Es decir, estamos haciendo ya lo que España lleva tiempo haciendo bilateralmente con algunos países africanos y defendiendo lo que debía hacer la Unión Europea como política migratoria. La Unión no solo ha adoptado este enfoque, sino que ahora ya lo ha puesto en marcha. Por eso he agradecido a la alta representante su labor a lo largo de estos meses. Y también celebro que para acompañar esta política y afrontar las causas de la migración irregular se haya incrementado en 500 millones de euros el Fondo Fiduciario para África, creado durante la cumbre de La Valeta del pasado mes de noviembre para financiar proyectos de desarrollo en África. En política exterior, en relación a la situación en Siria, hemos urgido el fin inmediato de los ataques contra la población civil, en especial en Alepo. Además, hemos reiterado la necesidad de lograr un cese duradero de las hostilidades que permita el acceso a la ayuda humanitaria en todo el país sin ningún tipo de restricciones. Se trata de conseguir, primero, aliviar el sufrimiento de la población y a medio plazo crear las condiciones objetivas que faciliten la reanudación de las negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Estos tres elementos, la ayuda humanitaria, el cese de las hostilidades y la negociación política, constituían la base del proyecto de resolución franco-español presentado hace pocas fechas en el Consejo de Seguridad y que lamentablemente no prosperó. En cuanto al debate sobre las medidas restrictivas, hemos acordado dejar la puerta abierta a todas las opciones posibles en caso de que continúen las actuales atrocidades en Siria. España siempre ha sostenido que la solución a la tragedia siria solo puede ser política, respetando la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Siria. El futuro de Siria deben decidirlo libremente los propios ciudadanos sirios. En el ámbito económico, este Consejo Europeo ha estado centrado sobre todo en la política comercial europea. Hemos acordado avanzar también en las áreas que más importan a los ciudadanos en relación con el mercado interior, en línea con lo discutido en el Consejo Informal de Bratislava. Me referiré en primer lugar al comercio. El Gobierno de España, como saben, siempre ha apoyado la apertura exterior como fuente de crecimiento y de empleo. Hoy exportamos más de un tercio de nuestro Producto Interior Bruto y nuestras multinacionales han invertido más de 380.000 millones de euros en el exterior. En esta línea, el Consejo Europeo ha reiterado su compromiso con una política comercial robusta que aproveche los beneficios de la apertura de mercados para el crecimiento y el empleo y que tenga en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos. Quiero recordar que la primera parte de la crisis, España empezó a superarla gracias al fuerte tirón de nuestras exportaciones. También el Consejo Europeo ha invitado a avanzar en los acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene en marcha con otros países. Me refiero en concreto a la rápida conclusión de los trámites de firma y ratificación del acuerdo CETA con Canadá, al impulso de las negociaciones en marcha con Japón y a la voluntad de concluir lo antes posible un acuerdo ambicioso, amplio y equilibrado con los Estados Unidos. Creemos que este último es particularmente recomendable porque unirá a las dos grandes áreas económicas del mundo, con un importante impacto esperado en términos de crecimiento y empleo y que puede definir el estándar de los intercambios mundiales de comercio e inversión por el peso de las dos áreas firmantes. Además, en relación con estos asuntos, España ha defendido la importancia de avanzar rápidamente en las negociaciones con Mercosur, que no estaba en el borrador de
conclusiones, pero que a petición nuestra y con el apoyo de Portugal se ha incluido. Es una prueba más esta del compromiso nuestro con América Latina ante las instituciones europeas. Este Consejo también ha servido para reflexionar, y ello se refleja en las conclusiones, sobre cuál debe ser el papel de los instrumentos de defensa comercial frente a políticas anticompetitivas de algunos países. Hemos acordado reforzar estos instrumentos para poder hacer frente en particular a situaciones de sobrecapacidad que afectan a sectores importantes y que amenazan el empleo en los mismos, también en España. Además de la agenda comercial, hemos repasado también otros asuntos de interés de la agenda económica, como la entrada en vigor del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Esta temprana entrada en vigor ha sido posible gracias a la pronta ratificación de la Unión Europea. Resta ahora completar las ratificaciones nacionales. España lo hará en cuanto haya un gobierno en plenas funciones. En segundo lugar, hemos reiterado el compromiso de los líderes con la profundización del mercado interior. Se trata del principal activo económico que tiene la Unión Europea, y hemos de asegurar que sus beneficios se aprovechan al máximo y llegan a todos los ciudadanos. En particular, el Consejo Europeo ha destacado dos ámbitos del mercado interior muy importantes para España. Por un lado, la unión de la energía. La finalización del mercado interior de la energía es un objetivo estratégico para España que se ve perjudicada por su aislamiento energético. Y por otro lado, el mercado único digital. El mercado único digital debe servir para afrontar los retos que nos encontramos en este ámbito. Por ejemplo, desplegar redes digitales de alta capacidad, transformar nuestra industria y nuestros servicios y acelerar la adopción de tecnologías digitales por los ciudadanos, aumentando su formación en estos ámbitos. También es necesario avanzar en otras áreas, como el desarrollo de plataformas europeas que nos permitan competir con otras regiones, proteger los derechos de las personas, remunerar adecuadamente la propiedad intelectual y regular la fiscalidad, gravando las actividades allí donde generen valor. Y termino ya. Me voy satisfecho por los avances que se han conseguido, sobre todo en materia de inmigración. El tema de inmigración, el tema de comercio y la situación en Siria han sido sin duda los asuntos más importantes que nos han ocupado a los jefes de Estado y de Gobierno a lo largo de los días de ayer y de hoy. En mi política de inmigración siempre hemos defendido que el problema había que resolverlo en origen. Es evidente que hay muchas personas que, si no tienen posibilidades de llevar una vida digna en su país, van a intentar trasladarse, sobre todo jóvenes, a otros lugares donde puedan hacerlo. Eso, sin duda alguna, cuando se trata de problemas de inmigración irregular, genera dificultades para todos, pero acaba empobreciendo también a esos países, porque es la gente joven la que tiene más posibilidades de iniciar una vida fuera de su país, la que se va. Por eso, estos acuerdos a los que ha llegado la alta representante merecen el apoyo y el respaldo de nuestro país. Esperemos que se produzcan más en el futuro y esperemos que, ahora que ya se asume que hay que dar la batalla en origen y que tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente pueda llevar una vida digna en sus países y no tenga por qué emigrar de manera obligada, pues esto, insisto, esperemos que continúe en el futuro. Es importante también las decisiones y la toma de posición en el tema de Siria y también en relación con el comercio. Nosotros estamos a favor del libre comercio. Se ha demostrado que genera empleo y que genera riqueza y que genera crecimiento económico, pero evidentemente estamos a favor de un comercio que sea justo, que sea competitivo y que evidentemente pues sea igual para todos en su regulación. Hay algunos asuntos importantes, como está ocurriendo, fue uno de los temas que se ha tratado hoy con el caso del acero, que sin duda alguna pues nos preocupan a todos nosotros, preocupan a muchos países de la Unión Europea, y ahí pues evidentemente tenemos que evitar que haya prácticas por parte de otros países que liquiden la competitividad. Pues muy bien, señoras y señores, a partir de ahí estoy a su disposición. Vamos a ver. Adelante.
Yo tenía un par de preguntas sobre la parte comercial y en concreto sobre el acuerdo con Canadá. La primera es, ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al llegar dijo que si no salía el CETA adelante, sería el final de los acuerdos de libre comercio para la Unión Europea. No sé si usted está de acuerdo. Y la segunda pregunta, ¿cree que sería un golpe tan importante para la credibilidad europea si se pospone un par de semanas o un mes la cumbre con Canadá? Gracias. Bueno, evidentemente los que estamos a favor del libre comercio y los que hemos visto cómo a lo largo de la historia los países prosperan cuando miran hacia el exterior, que es lo que le ha ocurrido a España, siempre hemos salido de la crisis sobre la base de mirar al exterior. Lo he señalado antes, pero lo reitero ahora, llevamos 4 años con un superávit de nuestra balanza de pagos y eso sin duda alguna ha sido decisivo para que en España haya ahora crecimiento económico y se esté creando empleo. Por tanto, a nosotros este asunto nos importa mucho. Se están negociando importantes acuerdos comerciales con otras zonas del mundo. Claro, el que ya está más avanzado es el de Canadá. Como usted sabe, ha habido un problema con uno de los parlamentos de Bélgica, el Parlamento de Valonia. Yo espero que a la mayor celeridad posible se pueda resolver este problema. Hay negociaciones en este mismo instante. No sé exactamente en qué términos se están produciendo, pero desde luego es la voluntad de todo el Consejo Europeo, puesto que todos hemos estado a favor de este acuerdo de libre comercio con Canadá, que todo esto se resuelva a la mayor celeridad posible. Por tanto, cuanto antes mejor. Pero hoy ha habido también pues un compromiso por parte del Consejo de seguir trabajando en nuevos acuerdos comerciales, en concreto en las propias conclusiones, supongo que usted ya habrá ojeado, se hace referencia a las negociaciones con Japón, también a las negociaciones con Estados Unidos y, como le he señalado antes, a petición de España y con el apoyo de Portugal se hace referencia a las negociaciones con Mercosur. Claro, estas cosas no son fáciles. Piense usted que con Mercosur empezamos a hablar en el año 1999, nada menos. Este tema estuvo parado durante un tiempo, luego bajo presidencia española el año 2010 volvieron las cosas a ponerse en marcha y ya en los últimos tiempos ha habido rondas de negociación y la próxima será en Buenos Aires el próximo mes de marzo del año 2017. Por tanto, las cosas no son fáciles. Poner de acuerdo a 28, que a su vez se tienen que poner de acuerdo con otros países, y a veces no solo son 28, porque fíjese usted en el caso del Parlamento de Valonia, pues todo eso lleva su tiempo, pero al final, aunque nos gustaría que las cosas se hicieran con mayor celeridad, pues bueno, es un tiempo bien empleado si al final se llega al buen término, porque, insisto, la liberalización del comercio solamente va a traer más crecimiento, más empleo y al final acaba beneficiando a todos. Adelante. Sí, presidente. Siguiendo con el tema del CETA, del acuerdo con Portugal, perdón, del acuerdo con Canadá, no se entiende muy bien por qué el Gobierno aprobó el pasado viernes la firma del CETA y sin embargo no ha aprobado todavía el acuerdo de cambio climático de París, su remisión a las Cortes. Y luego le quería preguntar, regresando a la política nacional, que es lo que más nos preocupa a todos, va a haber una ronda de consultas la próxima semana por parte del jefe del Estado, lunes y martes. El domingo hay un comité federal del Partido Socialista para decidir su voto. Entendemos que usted aceptará el encargo de someterse a la investidura, cualquiera que sea el resultado del Comité Federal del domingo. ¿Esto es así? Y en todo caso, ¿va a hacer usted alguna oferta, digamos, dentro de ese programa de investidura que someterá a las Cortes, novedosa o diferente a la que conocimos en la anterior sesión de investidura, para intentar atraer más votos de los que tuvo entonces o más abstenciones? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, en relación con el acuerdo con Canadá, nosotros lo hemos firmado, pero falta la ratificación, porque el acuerdo tiene que pasar tanto por el Parlamento Europeo como por los parlamentos nacionales y, por tanto, el Parlamento español.
y es en esa situación en la que está en este momento el acuerdo sobre el cambio climático al que usted se refiere. Es decir, nosotros no hemos podido presentar en el Parlamento el acuerdo sobre el cambio climático porque estamos en funciones y tenemos bastantes limitaciones, como sabe. Por tanto, estamos en la misma situación. Hemos firmado ya el acuerdo con Canadá, pero hay que mandarlo a ratificar los parlamentos, y lo mismo ocurre, como señalé en mi intervención inicial, con el caso del cambio climático. Bueno, uno de los problemas de estar tanto tiempo en funciones es este. Tenemos muchos acuerdos, muchos tratados internacionales y tenemos muchas directivas comunitarias. Habrá que hacer un esfuerzo si se forma gobierno en los próximos meses. En relación a la ronda de consultas, efectivamente, como usted ha señalado, hemos conocido que hay un Consejo Federal del Partido Socialista, que en ese Consejo tomarán la decisión de qué es lo que van a hacer en la investidura, y usted pregunta si yo voy a presentarme a la investidura, sea cual sea el resultado de la decisión que ha adoptado el Partido Socialista. Bueno, claro, es muy difícil poder posicionarse en este momento, pues yo lo que tengo que hacer es ver qué es lo que hace el rey, porque el rey puede decidir proponer a alguien como candidato a la investidura o no. Y lógicamente no me corresponde a mí decir cuáles son los criterios que va a usar el rey para decidir si plantea o no un candidato, y por tanto tendré que esperar a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero en cualquier caso sí que le recuerdo lo que usted ya sabe. Yo ya me he presentado a la investidura en esta legislatura hace menos de 2 meses. Tuve 170 votos a favor y 180 en contra, y por tanto pues esta es la situación a día de hoy. En cuanto a si voy a la investidura, ¿qué voy a plantear? Pues bueno, en la ocasión anterior yo hice unos planteamientos, sabía que era lo que iba a ocurrir, tenía 170 votos a favor y 180 en contra, y por tanto el eje de mi discurso era, por una parte, los acuerdos a los que había llegado con otras fuerzas políticas, y por otra parte, pues mi propio programa de gobierno, en lo que no fuera contradictorio con eso. Bueno, yo si pretendo ahora tener más apoyos, bien por la vía del sí, que sabemos que es difícil, o por la vía de la abstención, pues lógicamente tendré que adecuar mi discurso a la nueva situación. En cualquier caso, sea lo que se produzca, es evidente que esta es una legislatura en la que tendremos que hacer todos un mayor esfuerzo para entendernos, para buscar acuerdos, y lógicamente pues todos tenemos que ceder en nuestros planteamientos de máximo, y si hay buena voluntad por parte de todos, lo que se debe hacer es incidir en aquellos asuntos en los que hay más posibilidades de acuerdo, y por tanto dejar de un lado aquellos asuntos en los cuales el desacuerdo es muy difícil de superar. Adelante. Buenas tardes, presidente. Le quería hacer 2 preguntas. Una respecto al ambiente dentro del Consejo con respecto a la primera ministra británica, que venía por primera vez, ¿cómo ha visto usted el clima? Y luego me gustaría referirme a una visita del presidente del Parlamento Europeo a Madrid hace unos días. Me gustaría saber si usted apoya que el señor Schulz permanezca otro medio mandato más como presidente del Parlamento Europeo. Bueno, es verdad, como usted ha dicho, que esta es la primera vez que asiste a un Consejo Europeo la nueva primera ministra británica, porque no fue un consejo, precisamente porque no estaba ella. Hubo una reunión en Bratislava donde estaban los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los distintos países de la Unión Europea, salvo, insisto, el Reino Unido, y la razón es que uno de los temas que se iban a tratar allí era la estrategia en relación al Brexit. Bien, yo creo que ha sido recibida, en fin, pues educada, correcta y cordialmente. Ya manifestó su voluntad en fin, de hacer las cosas de la manera más razonable posible. Nos informó a todos de lo que pretendía hacer en el futuro. En realidad ya
ha estado en algunos países de la Unión, también ha estado en Madrid hace pocas fechas. Lo que ha dicho es que en el primer trimestre del año que viene pedirá la activación del artículo 50, sin cerrar fecha alguna, y a partir de ahí pues buscará negociar, intentando lógicamente pues obtener las mejores posiciones, como también intentaremos hacer los demás. Pero creo que se desarrolló con absoluta normalidad y también manifestó su voluntad, como es natural, de seguir cumpliendo y opinando, y lo ha hecho sobre los temas que le afectan, porque en estos momentos pues el Reino Unido es todavía miembro de la Unión Europea. En cuanto a Schulz, efectivamente el presidente del Parlamento estuvo en España hace fechas. Bueno, todavía queda tiempo, ¿no? Queda tiempo, después habrá que, cuando transcurran 2 años y medio, aproximadamente en el mes de junio, se planteará la renovación o no del actual presidente del Consejo, el señor Tusk. Entonces, tenemos tiempo todavía. Yo creo que en este momento en las instituciones europeas hay un equilibrio razonable, presidente de la Comisión, presidente del Consejo, presidente del Parlamento, también alta representante, y a partir de ahí pues hay 2 datos que tendremos que valorar todos. Primero, los pactos que se han acordado en su día, pero segundo, la bondad de la estabilidad en un momento como el que estamos viviendo en este momento en Europa. Por tanto, hablaremos, lo haremos en su momento, y ahora pues no hay nada cerrado de manera definitiva. Adelante. Gracias, presidente. Desde el Partido Socialista, Javier Fernández ya ha dejado claro hoy que no tiene intención el Partido Socialista de apoyar los presupuestos que se puedan presentar en los próximos meses. Yo quería saber, a partir de esta afirmación del Partido Socialista, ¿qué espera usted de esta legislatura, que puede ser especialmente bronca? ¿Espera que sea un calvario, como ha dicho algún portavoz parlamentario? ¿Y cómo espera aprobar esos presupuestos? ¿De qué manera? También, si me permite, ante el Comité Federal del PSOE del próximo domingo, yo quería saber usted qué prefiere, una abstención completa de todo el Grupo Socialista, o a estas alturas se conformaría con 11 abstenciones. En relación al segundo asunto, yo lo que prefiero lo sabe todo el mundo, porque además llevo diciéndolo desde el 21 de diciembre. Es decir, desde la fecha en que se celebraron las elecciones, y luego lo he reiterado el 27 de junio. Lo que yo siempre he preferido es un gobierno de coalición, y lo he planteado, insisto, desde el primer día, porque creo que en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, con los retos que tenemos por delante, el más importante, consolidar la recuperación económica y la creación de empleo, y con muchos asuntos que me gustaría que abordásemos, que son de medio y de largo plazo, algunos y otros de corto. Tenemos el tema de las pensiones, tenemos el tema de la financiación autonómica, tenemos los acontecimientos que se están produciendo en Cataluña, tenemos que debatir sobre hacia dónde va Europa y cuál es la posición que España mantiene en este tema. Pues yo creo que lo más razonable era eso, y además era una excelente oportunidad para que se produjera un cambio como no había tenido lugar nunca en España, ¿no? Que es que por primera vez en la historia, en 40 años, pudieran estar en coalición los partidos que tradicionalmente se alternaron en el poder. Eso, por otra parte, pues ocurre en Europa. Ahora mismo, contestando a su colega, pues recordaba el acuerdo que se hizo en la Unión Europea entre el Partido Popular, el Partido Socialista, y que también afecta al Partido Liberal. Por tanto, esa era mi posición. Y sigue siendo, pero es evidente que estoy en la realidad y por tanto no tiene mucho sentido plantearlo, porque no quieren un gobierno de coalición, cosa que yo, como es evidente, respeto. El segundo planteamiento que hice fue hacer alguna suerte de acuerdo parlamentario y manifestar una voluntad de llegar a entendimiento en 6 o 7 temas, algunos de ellos ya me he referido antes, y la tercera posibilidad es simplemente que dejen gobernar al Partido Popular, porque es un disparate volver a celebrar elecciones y, lógicamente, pues Partido Popular le corresponde llevar la iniciativa, porque es el que ha ganado y con claridad las 2 elecciones, sobre todo con mayor claridad la del 26 de junio. En relación a lo... Yo no voy a entrar ahora en si alguien va a aprobar o no va a aprobar, porque creo que no tiene sentido ninguno. Es decir, de momento ni siquiera se ha celebrado el Comité Federal del Partido Socialista, y comprenderá usted que yo no voy a entrar
en los debates que allí se produzcan, ni tengo nada que decir sobre lo que deben o no deben hacer. Eso es una decisión que le corresponde al Partido Socialista y que yo respetaré, tengo que decir, sea la que sea. A partir de ahí, pues yo voy a intentar gobernar, como es evidente. Soy plenamente consciente de los apoyos que tengo, pero bueno, lo que es evidente es que lo voy a intentar. No es la primera vez en la historia que un gobierno está en minoría, ni en España ni en otros muchos países. Por tanto, mi voluntad será de actuar con la mayor lealtad posible. Evidentemente, habrá muchos de los planteamientos con los que nos hemos presentado a las elecciones, pues que a lo mejor no podrán salir adelante, pero eso es una norma básica y algo que sucede habitualmente en todas las democracias, donde son muy pocos los que tienen mayoría absoluta. Yo tengo una gran responsabilidad si se produce la investidura, pero no soy el único que tiene una responsabilidad si se produce la investidura, porque al final España, o las decisiones que le afectan a España, las tienen que tomar entre los 350 diputados que hay en las Cortes y no solo los 137 del Partido Popular. Por tanto, será una legislatura, si al final se produce la investidura del candidato del Partido Popular, pues que a lo mejor, por difícil, se puede convertir en una gran oportunidad para dejar resueltos algunos de los grandes retos que tiene España en el futuro. Adelante. Bueno, escuchábamos a Rajoy, le preguntaban si se va a volver a presentar en la investidura, decía el presidente en funciones que él ya lo ha hecho hace apenas 2 meses y que su planteamiento, si lo vuelve a hacer, que lo va a volver a hacer, pues sería el de intentar dejar a un lado los planteamientos absolutos y pedía buena voluntad al resto. Parece ser que a la investidura va a ir, ¿no? Lo tenemos todos claro, los que estamos aquí. Lo que no sabemos es cuándo. Pero bueno, hay que esperar al Comité Federal, ¿no? En una hora. O en una hora, como ha dicho esta mañana. Un rato. Pero bueno, yo creo que en una hora no va a ser, pero muy prontito sí. Además que los dos os conocéis muy bien el reglamento parlamentario y me decíais que puede ser la semana que viene sin ningún problema. O sea que bueno, igual el viernes que viene a estas horas o estamos viendo la segunda votación de investidura, ¿no? O estamos ya con presidente investido. Tendremos mucho que comentar. Sí, o para el fin de semana, ¿no? O sea, el sábado. El sábado, claro. Aunque bueno, tampoco es que esta semana tengamos pocas cosas que comentar. Vamos, si os parece, a retomar el tema de la agresión en la Universidad Autónoma, el análisis que hacíamos antes de ir al directo de Mariano Rajoy. Bueno, todos coincidimos en que no parece que todos los que estaban participando fuesen estudiantes, ¿no? Los que se les veía la cara, la verdad es que muy jovencitos no eran. Y luego además está ese grupo de Telegram que comentábamos, que aunque algunos se dan en las manos, parece ser que sí han tenido algo que ver, ¿no? En esto. Hombre, es que además a mí me entra eso, supongo que le pasará lo mismo a Rubén, porque es que conociendo a los personajes en concreto, pues es que no me extraña nada. Pero claro, ¿cómo van a condenar eso si los que han organizado cosas así? Es que lo he visto yo en mi facultad, que yo vengo de Somosaguas, es que yo lo he visto muchas veces con políticos distintos y nunca lo entendí del todo, porque dices, bueno, chico, pues levántale la mano y dile todo eso que piensas de él, pero además ir a gritarle tal, realmente es porque quieres evitar un debate. En este caso con lo de Felipe González, dices, bueno, ten un debate con él, si eres tan valiente, ten un debate y llámale de todo, asesino, no sé qué, que está mal, pero díselo a la cara. ¿Qué pasa? ¿Que en el fondo te da miedo debatir porque piensas que un debate con él te machaca? Claro. ¿O cómo es eso? Es que debatir con Felipe González tampoco bueno, pero es debatir con los hay que tener un poco de valentía, pero espérate, es que estoy muy acostumbrado a esto, desgraciadamente. Yo pensé que cuando salí de la facultad dije, bueno, esto ha sido una etapa en mi vida. Y parece que esto se traslada. ¿No te llegaron a escrachear, Luis, pero una vez un dirigente no, de Podemos a mí por ejemplo, tuve que ver mi nombre escrito en la pared de mi facultad cuando yo era presidente de una asociación de estudiantes allí. Mi nombre llamándome perro del poder. Y tuve que subir al vicedecano, miembro ahora del Consejo Ciudadano de Podemos. Qué raro. Bueno, en el entonces vicedecano de alumnos, y a quejarme. Entonces,
y luego bajaron corriendo con una pintura a quitar la pintada. Entonces, que no me extraña en absoluto, y esto desgraciadamente es una cosa que todo aquel que se opusiera, que no es que fuera de una ideología de otra, que todo aquel que no fuese de los planteamientos políticos de un grupo muy concreto, pues era tildado de... Bueno, pues... De todo lo tú lo peor. has sufrido De todo lo también, peor. o sea, ¿qué te voy a No, es contar? una estrategia de agitación ahora mismo, ¿no? Y puede tener éxito, ¿no? Relativamente, porque ellos ahora lo que aspiran es a ser la principal fuerza de la izquierda. Claro. Entonces, ahora mismo eso es lo que está. Allí en la Universidad Autónoma buscaban una noticia y es lo que ha pasado, ¿no? O sea, que eso es al final de lo que se trata. Y en la investidura pues veremos también más cuestiones así. O en el Comité Federal del PSOE, en el último, pues había gente que también era de Podemos, parecía, ¿no? O sea, que no eran votantes socialistas ni afiliados socialistas, sino que era gente de Podemos, de Izquierda Unida, ¿para qué? Para agitar, para buscar también noticia y para hacer esa estrategia de agitación que piensan que les puede beneficiar. Pues lo que pasa es que yo, insisto, esto es como lo de la cuestión de la universidad. Yo creo que la noticia no es lo de los 150 gritando el otro día, es que creo que la noticia es que en un solo día ya 1000 alumnos han firmado en contra de eso, de la universidad, poniendo sus nombres, apellidos, DNI, dando la cara de verdad. Entonces, la mayoría de los alumnos, que también no me gusta que parezca que la universidad está llena de violentos, porque la gran mayoría de los alumnos no son claro. así. Y esto lo demuestra, que eso no es así. Y respecto a la cuestión de la investidura, hombre, yo creo que la lógica dirá que el fin de semana que viene pues habrá gobierno, y lo importante no es la investidura, sino lo que va a pasar después de la investidura, que habrá que ir negociando punto por punto, ley por ley, porque a mí estos que plantean que abstenerse o que 11 se abstengan y que permitas un gobierno es rendirte, pues no. Es permitir un gobierno y luego podrás ir negociando ley tras ley, y en muchos asuntos el Partido Popular probablemente se tenga que comer muchas cosas que no les gusta. Pero bueno, esto... Pero te decía yo, Luis, claro que nuestros espectadores no nos oían en la publicidad, si va a ser una enmienda a la totalidad de la legislatura, y tú crees que no va a ser así, que evidentemente Rajoy va a tener que modificar cosas y que en otras tendrán que ceder desde la oposición. A ver, ¿no? Pero que enmienda a la paso totalidad va a ser muy difícil, porque para hacer una enmienda a la totalidad tú tienes que tener mayoría parlamentaria para enmendarle a la totalidad al vecino, y el PSOE no tiene mayoría parlamentaria, ni tampoco tiene el Pero PP mayoría probablemente para se sacarlo. encontraría, Para cambiar algunas una cosas, sí. alianza con Podemos y Ciudadanos, Para algunas sobre cosas. todo para ley de educación, reforma laboral, pero eso no es, sí, ¿no? pero eso es una... Pero tú crees que no se van a derogar, sino que se van a modificar. A ver. Que va a ser una cosa mucho más de diálogo. A ver, y de acuerdo. derogar se tendrá que derogar, porque si se cambia a otra ley, pues derogará la anterior. Pero que se mantendrán cosas. Pero puede haber derogaciones express en materia seguramente, Claro, sí, o la conocida como ley Mordaza. Sí, pero, ¿no? Cosas así pero la lógica, yo creo que lo Bueno, que la ley Mordaza no creo que la vayan a derogar, si visto lo que hemos visto en la universidad esta semana. No. Seguro que hay algunos puntos... Lo que se va a derogar, supongo, de la ley Mordaza es los artículos que el PSOE recurrió al Constitucional. Porque no todos los países tienen una ley de seguridad ciudadana, todos. Lo que pasa es que hay unos cuantos artículos que, a entender del PSOE, vulneran la legislación y los derechos fundamentales, y esos serán los que pedirán que se deroguen. Pero insisto, lo que este país necesita en educación y demás, aparte de derogarlo, es entenderse. Porque las reformas que se tienen que hacer tienen que durar años, porque si no, no tendrán ningún tipo de éxito, las haga quien las haga. Lo digo también por aquellos en el PP que piensan que ellos están ahora en disposición de imponer todo lo que les venga en gana, y que si dentro de unos meses no gobiernan con comodidad sacando todo lo que ellos quieren, pues convocan elecciones. Votamos en mayo, ¿no? Votamos en mayo. Lo digo porque me parecería una tremenda irresponsabilidad, y la ciudadanía tampoco debería permitir eso. En mayo no puede ser, pero sí que después de verano quizá, o antes de verano otra vez, o después de verano, una cosa así, sería cuando sí se ve muy mal. Porque creéis que la legislatura no va a durar 4 años. Es muy difícil, ¿no? Que pueda durar 4 años, pero a lo mejor 2 sí. ¿Sí? A mí no, yo no lo descartaría, una legislatura de 4 años, o que Rajoy al final quiera una legislatura de 4 años. Lo que está claro es que el modelo, sobre todo de Congreso, vamos a ver que cambia radicalmente. Eso sí, desde ¿no? luego, totalmente. En los próximos meses vamos a ver otra manera de funcionar que no hemos conocido hasta ahora, porque bueno, no ha hecho falta, pero... Vamos a ver un parlamentarismo por primera vez, donde realmente el Congreso va a tener el protagonismo sobre el gobierno en muchos casos. Cosa que antes no se había visto eso nunca, porque siempre el gobierno tenía siempre, o solo, o siempre con algún aliado tenía mayoría, y cosa que ahora no ocurre, lo cual está bien, que no pasa nada por hablar, o sea, porque uno ceda. La política es eso también, dialogar entre diferentes, que en este país tenemos que
pasar un poquito ya del tema de, pues sí, hay bloques ideológicos, pero que no pasa nada, si se entienden, El no problema va, es que no va a se han explotar. exacerbado tanto los ánimos, ¿no?, desde determinados grupos, que hemos visto esta semana lo que está pasando. Pero bueno, a ver si eso puede cambiar. Yo espero que sí. Yo espero que esta legislatura nos traiga cosas Sí, buenas. pero fíjate, en el Parlamento Europeo, por ponerte un ejemplo, hay como un pacto tácito entre lo que es el centro derecha y lo que es el centro izquierda de marginar a la extrema derecha y a la extrema izquierda en el Parlamento, y las cosas que sí, que puede haber discrepancias, pero que se hablan y se acuerdan. Y que quien no debe participar del gobierno son las fuerzas extremistas de un lado y otro, que por cierto, cuando Podemos dice el PP y el PSOE votan el 80% de las veces juntos en el Parlamento Europeo, lo han dicho muchas veces, acto seguido habría que decir, claro, porque es que vosotros ese 80% lo votáis con el Frente Nacional de Marine Le Pen y con la extrema derecha europea. Lo Que hemos es con lo hecho que muchas votáis. veces aquí, ¿eh? Sí. Si es que los extremos llegan a un punto que se tocan. Yo os quería preguntar por más cosas. Ha sido decir Pablo Iglesias que se lanza a las calles otra vez y desde luego se han lanzado a las calles. Han tenido pues una especie de acto de campaña, pre-campaña, no sé muy bien qué era, en el que ha dicho que ellos van a ser unos parlamentarios que van a morder, que van a pasar frío, y al día siguiente se fueron a pasar frío al CIE, ¿no? Con el motín, que a mí también es una cosa que me llama mucho la atención, que estaban ellos en la calle montando una guardia desde el momento en que empezó el motín, no, porque dijo Cosidó que eso no era un motín porque no había agresiones, no sé cómo lo llamará él, pero bueno, y ahí estaban en la calle jaleando a los encerrados y pidiendo explicaciones como si les fuera la vida en ello. No sé qué opinión nos merece esto. Bueno, ¿y qué propuesta ha presentado en el Congreso de los Diputados Podemos respecto a los CIE? Pues es que no nos hemos No, enterado aparte muy de bien, entregarle porque el como papelito, gritaban, no, pero movían aparte de los entregar un papelitos. papelito, ¿qué han presentado? ¿Qué han presentado? Nada. Ya sabemos cuál va a ser el papel de que Podemos en esta legislatura. Lo tengo clarísimo, montar mucho numerito, mucho grito, mucho papelito, mucha... Pero las cosas, también los CIEs, la ley de extranjería, se puede modificar, que presenten una propuesta, que lo hagan. Entiendo que eso es trabajar, pero en fin. Tienen un problema de operatividad institucional, que ya lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid, lo hemos visto en otras instituciones, que cuando pasan de la calle a las instituciones no saben usar los recursos de las instituciones para poder lograr cambios efectivos que ellos reivindican, ¿no?, que podrían reivindicar. Entonces, esa es la cuestión. En el Ayuntamiento, al final, ¿cuántos refugiados han conseguido meter aquí en algún polideportivo, hacer algo? Pues salvo la pancarta y que yo sepa, no ha habido ninguna acción especial para poder tener acción aquí, por ejemplo. No hay, al menos por ejemplo en mi distrito que tenemos casas de acogida de ONGs, no están en los presupuestos para las partidas para las casas de acogida. La única partida que vi es la de la pancarta de Welcome Refugees, pero ninguna más. Claro. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que de la pancarta, del numerito, del escenario, de la televisión, hay que pasar a operar institucionalmente. Claro. Y no saben operar institucionalmente, o no quieren, o tienen esta dejadez, o se dedican, es también muy difícil de justificar, aunque es cierto que la voz de Madrid tenga que estar en foros internacionales importantes, que siendo un gobierno que solo cuenta con 20 concejales y tiene que además que manejar 21 distritos, la alcaldesa esté permanentemente de viaje fuera de España. O sea, porque es que ¿cuántos viajes ha hecho ya? Entre los que se pone enferma, los que se va y los mes y medio de vacaciones que además que se ha cogido. Ya. Es que hemos tenido de estos de 10 meses, hemos tenido a lo mejor 5 o 6 de alcaldesa, es que no ha habido más. Entonces eso también es muy difícil. Entonces para estas cosas tienen que operativizar, tienen que buscar los recursos y tienen que establecer las medidas y cosas para haber aprovechado estos 4 años, por ejemplo, pues no lo saben hacer. Y en el escenario nacional pues pasa parecido lo mismo, ¿no? Que si no operan, si no van a intentar a sus iniciativas legislativas, a plantearlo, a ir por donde tienen que ir, pues no van a ningún sitio. Y al final eso también va en su propia contra, porque con el tiempo verán que su propia efectividad es muy reducida, ¿no? Yeah. Eso se ve con cosas concretas, por ejemplo en Madrid, antes lo hablamos, en el asfaltado de las calles, en la limpieza de las calles, en todo lo que es la inversión en los distritos, pues para las obras en los centros municipales que tienen que mejorar. Mira, el Ayuntamiento de Madrid ha ejecutado en septiembre de este año el 17% del presupuesto en inversiones y tiene en disponible, es decir, el dinero que tiene disponible preparado para gastarse un 35%. Es decir, van a ejecutar pues como la mitad del presupuesto al final del año y eso es terrible. El resto se va a pagar deuda, amortización, ¿no?, de la deuda. Como decíamos, que os comentaba yo, este rifirrafe que mantuvieron Rita Maestre y 2 concejales autonómicos en Twitter, porque eso es una cosa que ha obligado a hacer Montoro.
¿no? Y efectivamente, pues ellos de alguna manera, al no haber organizado Claro, bien, pero, tienen que pagar casi la mitad. Pero la culpa no es que la ley te diga que si no te lo gastas tienes que amortizar. La culpa es que tú no, claro, no claro, te pero lo has, como ellos no lo han no estás cumpliendo tu destinado propio a lo que presupuesto. estaba presupuestado. Claro. ¿Por qué no lo dedican a...? O sea, si los presupuestos están hechos y están aprobados, ¿qué es lo que falla? ¿Cuál es el mecanismo que no tienen para llevarlo a...? Mecanismos de contratación, Claro. de a lo mejor concurso público, dependiendo del volumen de gasto. Hay unos procedimientos, hay otros. Si no saben ejecutarlos, si no sacan a concurso. Pero Ya, el venga, ayuntamiento te tiene pongo un ejemplo expertos que es técnicos de ridículo, sobra. En el pleno de mi distrito se aprobó en diciembre de 2015 que en el año 2016 se iba a poner una placa en la sede de la Junta Municipal con un artículo de la Constitución. Presupuesto 720 euros, es decir, no es una cantidad, en fin, importante. Ejecutado 0% a septiembre de 2016, disponible 0%. En un gasto que no estoy diciendo que es una mega obra, es poner una placa. 720 euros costaba. ¿Y qué ha pasado? Pues sí, no se ha puesto y está ejecutado 0% y el porcentaje de presupuesto disponible para gastar, cero. Es decir, que no va a haber placa. Y algo muy sencillo, por no irnos a una cosa muy complicada. Ni te cuento lo que son obras de centros, de mejoras de instalaciones educativas, deportivas, culturales, nada, eso ya, en fin, ni se está ni se lo espera. Sí, y fíjate cómo son que pusieron en los presupuestos de mi distrito una inversión ejecutada al 100%, que es adquisición de suelo calle Príncipe de Vergara número 250. La calle Príncipe de Vergara número 250 no está en mi distrito y lo imputaron como un gasto en mi distrito al 100%. Es decir, que yo no sé quién hace sus presupuestos. Es decir, Pero es que en el ayuntamiento hay técnicos, funcionarios que pueden ayudarles en estas cosas, ¿no? A Les los pueden que no hacen ni ayudar puñetero caso. y seguro que lo están haciendo, pero además de que les hagan un caso relativo, pues hay cosas que tienen que pasar por la Junta de Gobierno, por ejemplo, para sacar a contratación o para hacer las cuestiones, o contratos culturales en los distritos también, tiene que pasar por gerencia, luego por la presidencia. Si no lo hacen, pues no puede llegar ni siquiera a los técnicos. Entonces ese es el problema, lo tiene que publicar en el boletín oficial, la alcaldesa tiene que firmar. Si la alcaldesa no está, claro, sí que ese es que Va a ser por eso, va a es ser que no, por los viajes. no es tan bueno, no, porque, o bueno, el yo es que mes yo y creo que medio de están otra, vacaciones. en el ayuntamiento, mi opinión, están a otra cosa, están a aprobar las cuestiones que les interesa, como el rollo de los foros locales, que es lo que más les interesa, pero a lo que es la gestión diaria, es decir, ¿en qué se ha modificado la vida de los madrileños en el último año? ¿Viven mejor, viven peor? Pasan más asco cuando salen a la calle. No, ¿en qué se les ha modificado? Que fíjate, se eliminan los presupuestos, el copago en teleasistencia, y yo no sé cómo lo ejecutan, pero se les sigue cobrando el copago en teleasistencia a muchos mayores. Es que es un problema de ejecución ya es que piensan que por poner una proposición Madrid ciudad libre de desahucios ya no va a haber desahucios, porque tú lo pones ahí y se aprueban ya no hay desahucios. Pues no, la oficina antidesahucios la han tenido que acabar cerrando, porque no paralizaba desahucios. Es que es un problema, ¿cómo de decirlo?, de gestión o de no saber aplicar ejecutar unas políticas públicas. Y de dedicación, ¿no? Y de cosas incluso también pues más notorias, ¿no? Que querían dejar el coche oficial, al final han visto, nadie se ha bajado al final del coche oficial, pero ni aquí, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Zaragoza, con el de la Gomina, ni con nadie. Entonces al final, pues todo eso también por ahí. Sin embargo, a Manuela Carmena se la ve muchas veces en el ayuntamiento cuidar su propio huerto que tiene al lado del despacho, que tiene una terracita en Cibeles. Pues tiene una terracita en Cibeles y sale a regar, sale a tal. Pues a lo mejor hay cosas que tiene que dedicarse más tiempo, ¿no? que a su ocio más particular. ¿No? Está muy bien que tenga un montón de plantas allí y demás, pero es que, claro, pues al final es una alcaldesa muy inoperante, entonces tiene que operar, bien o mal. Entonces es que luego podemos decir va mal o va bien, pero es que hay cosas que simplemente es inoperante, o sea, no hace nada. Tiene una cosa que decir, no se gobierna ni bien ni mal, directamente no se gobierna. No se gobierna, entonces claro. Claro, pero es que luego tienen el santo morro, o la cara más dura de salir diciendo que Manuela Carmena ha reducido en 1.000 millones la deuda del ayuntamiento. Claro, si yo no gasto nada, o sea, si no invierto en nada, yo también así amortizo deuda, pero claro, amortizo deuda a base de no arreglar nada. Esa es la situación en la que se encuentra el ayuntamiento en estos momentos. Antes de pasar del tema de lo sucio que está Madrid, hemos sabido esta semana que en tu distrito precisamente hay una plaga de ratas. Sí, es que suena un poco de cachondeo, suena de cachondeo el tema, no, pero es es verdad, hay un problema de... Y creo que ahora Madrid no ha querido votar por la desratización, ¿no?
efectivamente. Sale aprobado porque tanto nosotros como Ciudadanos como el Partido Popular pues votamos. Es que no se debería ni discutir. O sea, si hay un problema de ratas, lo normal es que Vectores actúe, desinfectes, pero si es que es lo lógico. Si las alcantarillas, pero eso también es compartido con la comunidad, es decir, si las alcantarillas no se limpian regularmente, suele suceder estas cosas, que los roedores, en fin, la mierda se junta, nunca mejor dicho, y surgen las ratas. Claro, es que es de risa lo que yo entiendo que suena de cachondeo lo que estoy diciendo, pero no, es cierto. Claro, no, los vecinos que tengan ratas no se lo deben tomar nada claro, de risa. Pero, hasta que lo tienes debajo de tu portal, exacto. Claro. Si es que ese es el problema. Pero, ¿tú crees que esto es una, por ejemplo, ¿tú crees que esta alcantarilla se ha limpiado? No, ¿verdad? Lo podemos Juan enseñar. Bravo, calle Juan Bravo. Claro, y por esto, a ver si se ve, Raquel, no sé si se verá, por esto luego resulta que es que hay ratas, ¿no? Bueno, por eso, porque también hay problemas con las cuestiones de la basura, es que se dejan la basura y el PP dejó unos contratos de limpieza hecho, pero oye, tú puedes rescindirlo, ¿eh? Hay unas cláusulas para rescindir en los contratos de limpieza. Entonces, eso es eso es un ejemplo de alcantarilla y no es de las peores. O sea, hay alcantarillas que ya tienen flores y hierba, porque como no limpian, se ha llenado de tierra, no traga nada cuando llueve, y ya lo veremos ahora en agosto cuando llueva, no traga nada y sale hierba. Eso lo unes a la situación que tienes con las bolsas de basura, con algunos contenedores, que también yo soy de los partidarios que creo que hay que multar a quien tire la basura donde no debe, porque los ciudadanos también tenemos que ser cívicos y no poner estos carteles chorra que ha puesto el ayuntamiento de... Aquí hay una papelera. Bueno, es que te dice, aquí hay una papelera, o sabemos que no lo haces aposta. Esto en un cartel, ¿de verdad te crees que quien no cumple las normas porque tú le pongas un cartel diciendo sabemos que no lo haces aposta, pero tira la colilla? Es que creo que hay que vigilar más este tipo de cosas, y luego también la cuestión de los mendigos que salió en el pleno de mi distrito, porque la falta de atención social que tiene el SAMUR, o la falta de ejecución precisamente en programas sociales, hace que si no se les atiende correctamente, cuando se junta un grupo humano en un sitio, pues acaba convirtiéndose, pero no por culpa de esas personas, sino por la falta de atención de los servicios sociales. Y dijo ahora Madrid que no veía problema en respecto a este tema de las ratas. Pues se abstuvieron en la votación y pues en esas estamos. Exacto. Pero también quiero decir que lo de las alcantarillas también es del canal de Isabel II, son los dos, ¿eh? Lo digo porque también no quiero que se libre la Comunidad de Madrid, que es un corresponsable en todo esto, ¿eh? También. Les ha venido muy grande el ayuntamiento en general, o sea, no saben gestionar y no quieren tampoco, parece, o sea, ese es el problema. Os digo que me acordaba mucho de vosotros el otro día cuando en una rueda de prensa decía Rita Maestre que el pacto con el PSOE es inamovible. Lo dice ella y ya está. Lo que queráis a otra parte, aquí no importa nada. Pero es buenísimo porque además lo de esta gente es alucinante porque lo dicen sin tener mayoría para hacerlo. Es como, no sé. Supongo que lo dicen porque lo piensan, ¿no? Que dirán, pero si somos una maravilla, ¿cómo va a ser este pacto susceptible de romperse? Pues nada, si... como dice, pues te lo comerás tú. O sea, dentro de unos meses te vas a comer tú todo esto. Al final, porque si no se gestiona, no se ejecuta nada, pues evidentemente pues la oposición tendrá que ser más exigente y más dura, porque no se está cumpliendo tampoco el pacto de gobierno con el cual Manuela Carmena es alcaldesa. Pues si no se cumple el acuerdo, pues al final el destino de ese acuerdo cuando no se cumple es el que es. Bueno, y me he dejado para el final el tema que más me gusta. Bueno, estos me gustaban también bastante, la verdad. El del CIE, el numerito del Congreso y demás. Pero este domingo vamos a saber si finalmente, bueno, ya lo tenemos más o menos claro, ¿no? Pero el domingo lo sabremos, tendremos confirmación de si el Partido Socialista se abstiene, la manera en que lo hace. Según el presidente de la gestora, podría ser en la segunda vuelta, ¿no? Votar no en la primera, abstenerse en la segunda. ¿Cómo lo veis, lo que va a pasar este fin de semana en Ferraz? Bueno, va a ser una decisión muy complicada porque a nadie ningún socialista nos gusta que gobierne el PP, esto lo puedo asegurar, pero uno tiene que hacerse un planteamiento, saber leer la realidad de las cosas, no lo que a ti te gustaría que fuese, cuáles fueron los resultados
y saber entender que con la configuración del Congreso nosotros no podemos formar una mayoría alternativa, pero sí podemos obligar al gobierno a tener que asumir cosas que a ellos no les gustan y a poder gobernar en el Parlamento en muchos temas, lo has dicho antes, en la cuestión educativa, sanitaria, en muchos aspectos de la ley Mordaza, de la reforma laboral. Entonces tú tienes que pensar y decir, bueno, ¿qué es lo mejor para el país, para tu propio partido? Y yo creo que lo mejor para el país y para el partido es que ahora haya una abstención técnica y a partir del día 1, que no es regalarle al gobierno, es a partir del día 1 empezamos a negociar punto por punto de lo que tú quieres hacer. Y presupuestos, pues te presentaremos enmiendas y si no las aceptas no te los apruebo. Y si vamos a elecciones porque tú quieres gobernar desde el absolutismo, dilo, quiero gobernar desde el absolutismo y desde el absolutismo el PP no va a gobernar. Ahora, ir a posiciones donde nos podemos dar muchos golpes de pecho, esencias puras, no sirve para nada y creo que la ciudadanía nos lo penalizaría. Porque una cosa es lo que digan los 100 pseudo-podemitas o podemitas que se manifiesten en Ferraz, y otra cosa muy distinta es la realidad de las cosas. Y en Galicia hubo unas elecciones, y la realidad es que el PSOE perdió 90.000 votos, que Podemos perdió 70.000 votos respecto a junio, que Ciudadanos perdió 90.000 y que el PP subió 40.000 y la abstención subió en 150.000 votos. Esa fue la realidad de la situación. Entonces hay que saber leer la realidad y actuar pensando en el país y en tu partido, no en intereses particulares de personas del partido. No. Rubén. Bueno, también a ver si vemos finalmente un desbloqueo político en general, ¿no? Que haya congresos de los partidos, que haya congresos del Partido Popular. Esto por parte de todos. Claro, que haya congreso al final en el Partido Socialista. En el Partido Socialista pues lo tendrá que hacer, pero además es que me parece ya que iban casi por 80.000 firmas de militantes, ¿no? Bueno, que piden un congreso, aunque luego haya que revisarlas, eso está por ver, haya porque que cribarlas. Porque la última vez que quien estaba recogiendo firmas se quiso presentar algo para presentar avales, que era el alcalde de Jun, llegó con una caja llena de avales y cuando le dijeron, bueno, vamos a revisar los avales, no los entregó, porque le faltaban unos poquitos. Entonces, yo lo del número de los 80.000, con todos los respetos, lo pongo en duda. Y hago esta reflexión. Si 80.000 no fueron ni el número de avales juntos que sacaron Pedro Sánchez, Eduardo Madina y Tapias. ¿De verdad alguien se cree, honestamente, que algo que no lograron los 3 candidatos a secretario general juntos, con todos los aparatos locales, regionales, federal, moviéndose para que se recojan, lo van a lograr X número de personas sin...? Porque además son 80.000, tienen sin los censos de donde los están sacando, es decir, yo lo pongo muy en duda lo de los 80.000 y yo creo que esto es pataleo. Bueno, y que realmente no son 80.000, en todo caso les faltarían 15.000 firmas y yo creo que ni las van a registrar llegado el caso. Pero aunque eso fuera un adelanto, que sería un adelanto, en cualquier caso el PSOE tendrá que acabar haciendo su el Congreso se hará, claro. Pues vamos a ver, estamos a octubre, el Congreso se hará en enero, porque es que un Congreso que tienes que hacer primarias y para hacer primarias tienes que sacar el censo, presentar alegaciones al censo porque habrá gente que no se vea, que se registre todo el que no esté, tienes que dar un tiempo para que se presenten los candidatos, las 2 semanas de campaña electoral, en fin, las votaciones, el que se puedan impugnar o no resolver recursos, es decir, como unas elecciones no se puede hacer una semana. El Congreso yo creo que será pues en enero, febrero, será el Congreso del PSOE. O que se empieza a convocar ahí, ¿no? Pues el del Partido Popular lleva todavía más retraso y eso todo lo tiene que hacer. ¿Llegará el del PP? Algunos ya han perdido la esperanza. Claro, pues tendrán al final que acabar renovando todas las estructuras y haciendo todo eso. Y también es importante, sobre todo yo digo en el PSOE, porque si Podemos queda al final como fuerza de referencia a la izquierda, sería un problema al final para España, ¿no? Y eso ya... Pero no lo va a ser. Bueno, esperemos, ¿no? Pero porque la principal fuerza de la oposición al gobierno en el Congreso va a ser el PSOE, no va a ser Podemos. Sí, pero la dinámica al final... bueno, la dinámica... Cuando sean las elecciones, ¿podría quedar Podemos al final por delante? Veremos, pues esa sería la cuestión, veremos, ¿no? Porque la última vez que se habló de sorpaso acabaron con un tortazo en vez de con sorpaso. Entonces, veremos cuando llevemos un tiempo y la aportación de uno sea el griterío y la aportación de otro sea que se cambia la ley educativa porque el PSOE le obliga, que se cambia no sé qué parte de los presupuestos porque el PSOE le obliga, que etcétera, etcétera. Y la aportación de otro sea el griterío. El problema, Luis, es que yo creo que hay una determinada parte de la población en España a la que ahora ese griterío le gusta. Siempre y cuando vaya dirigido...
Eso es ya lo que no Claro. sé, pero tienen casi 5 millones de votos, 4 Pero no es ahora millones mismo, y estoy pico. ahora mismo en la página web del Congreso. Podemos no ha presentado nada respecto a los CIES, nada. O sea, ha gritado mucho. ¿Presentado algo? Nada, de nada, cero. Bueno, por lo que comentaba Rubén, que quizás estaba fallando el mecanismo de las propuestas, convertirlas pues en proposiciones de ley o en lo que O una sea, proposición ¿no? no de ley para tomar quiero decir, posicionamiento, por lo menos, o que se claro, vote, que se claro. que se sepa. Ni eso sabe. O sea, el PSOE ha presentado 80 y tantas proposiciones, unas de ley, otras no de ley, respecto a educativo, ley mordaza, sanidad, en fin, sobre cuestiones de estabilidad presupuestaria. ¿Qué ha presentado Podemos? Ya. No, lo que sí da la sensación es que ha sido un llamamiento a lanzarse a las calles y se han lanzado, pero quizá no de una manera demasiado organizada, ¿no? Sino a manifestarnos allí, a una guardia en el otro lado. Pero luego pasan cosas como en el Claro. Ayuntamiento de Madrid, donde el concejal de Hacienda dice que él no está aquí para gestionar, sino para derribar el sistema, y llega un chico, pues hasta para derribar el sistema tienes que ejecutar una política, no vale con aprobar algo en un papel. Si no ejecutas, ¿Dónde tampoco ha vas a dicho poder eso? derribar el sistema. Eso lo dijo Sánchez Mato, el concejal de Hacienda, que él venía a derribar el sistema, no a gestionar. Pero eso lo dijo antes Madre de tomar mía. posesión. Vamos Antes de a ver tomar si desde posesión, control claro. pueden pedir un poquito de silencio a nuestros compañeros, que están muy nerviosos, no sé por qué, pero es que ni os oigo a vosotros. Congreso, Podemos, que no ha presentado nada. Pero volviendo al PSOE, no al Congreso de los Diputados, ¿esperáis, tú tendrás menos datos en este asunto, me imagino, Rubén, ¿esperáis que otra vez encuentren los periodistas supuestos militantes socialistas pero con chapas de bódalo, pulseras de Podemos, etcétera, etcétera? Va a haber protección policial, me has dicho, o sea, sí puede pasar alguna cosa, aunque los pero ánimos va a haber parecen más protección oficial calmados. porque se ha visto por redes sociales convocatorias ya para ir el fin de semana a Ferraz. Ahora le llaman convocatoria pacífica. Es que lo he visto así ya convocado por Twitter, Facebook y demás. Y es terrible que se tenga que pedir protección oficial, porque es que yo jamás iría a una reunión de otro partido político, Ya. pues no sé, a Tú hacerles sí un que vas a estar escrache. presente el fin de semana, ¿no? ¿Cómo, perdona? ¿Vas a estar presente el fin de semana? Yo no soy delegado en el Comité Ya, Federal. tú no votas, pero ¿podéis ir los militantes o no puede haber Se puede militancia pedir en esta invitación, ocasión? se puede pedir invitación al Comité Federal, y hay un cupo de invitados. Lo que pasa es que supongo que por la naturaleza del tema, y sobre todo si va a pasar eso, pues se va a intentar que estén el menor número de gente que no sea gente con derecho a voto dentro, Para evitar tensiones, ¿no? De alguna tensiones, manera. y que esté lo más tranquilo posible, que lo que necesitan es debatir con tranquilidad y tomar la mejor decisión, no no que cuando salgas a tomarte un café del Comité Federal en un descanso Te acorralen, ¿no? llamen de todo. Es que a Eduardo Madina le llamaron fascista Ya. por la calle, a un tío que nos podrá gustar más o menos, pero que por meterse en política pudo perder la vida, porque ETA le puso una bomba en el País Vasco y le llamaron fascista en la calle, le estuvieron siguiendo por la calle. Me parece de verdad, es que no sé cómo definirlo, repugnante. Bueno, No también tengo es verdad otro- que ahora fascista es como el insulto recurrente, ¿no? Da igual, o sea, se lo llamas indistintamente a un comunista Sí, les que da a igual. da igual, todo el mundo Les es da fascista igual. y ya está. ¿Y el voto va a ser secreto o no va a ser secreto? No lo sé. No sabemos, claro. Sí, Eso también, supongo, también es importante saber eso. supongo, a ver, lo normal que se suele hacer con estos casos es que si alguien lo pide pueda ser secreto. Porque hay votaciones que sí los estatutos del partido marcan que tienen que ser secretas, y hay otras que te dicen que tienen que ser a mano alzada, pero esta, en la última lectura que hice de los estatutos, no ponía nada, entonces supongo que si alguien lo pide podrá ser secreta. Y si el PSC sigue diciendo que ellos votan que no, van a votar que no. Bueno, pues que haga lo que les dé Eso la os gana. quería decir, porque Es yo no creo que el bastante- 100% de diputados socialistas en el Congreso se vaya a abstener. Además de la ¿No? diputada Bueno. por Zaragoza, ¿no? Que también Bueno, pero decía que hagan, vamos a ver, que hagan lo que tengan que hacer, y posteriormente, pues oye, que cada uno asuma sus responsabilidades. Yo te voy a decir una cosa, si yo soy diputado y el máximo órgano entre congresos de mi partido aprueba una cosa y yo no estoy conforme con esa cosa, oye, si tan duro me siento, pues limito y que corra la lista. Si yo no puedo Claro. gestionar Sí, te una vas. situación, te vas. Te vas. Pero yo creo que de esos diputados, que se decía que sí van a ser menos de los que se imaginaba uno, yo creo. Pero bueno, respecto al PSC, que tome la decisión el PSC y veremos después cómo se gestiona.
porque a lo mejor entonces habrá que tomar algunas decisiones respecto a Cataluña. Claro. Pero tú crees como que como crear el PSOE de Cataluña, por ejemplo. ¿Creéis que no va a ser un paripé de que se vayan 11 a tomarse un café o no lleguen a tiempo, ¿no? Sino que el partido va a adoptar una postura, claro, pero es que y va a ser si 11 hacen eso es porque el Comité Federal decide que todos van a votar en contra, salvo las personas justas para que haya gobierno, pero será una decisión de Comité Federal. No, lo harán porque así lo ha decidido el Comité Federal. Sí, lo que no se va a hacer es que el Comité Federal decida una cosa y luego pase otra en el Congreso. Lo que pasa es que a mí, que si hiciese algo así, me parece de alguna manera dar la razón a los que dicen que abstenerse es regalar el partido, o sea, el gobierno al Partido Popular, ¿no? Yo creo que se toma la decisión de abstenerse, que no es regalar el gobierno. Bueno, se toma es la quedarse decisión, al margen para que se pueda desbloquear la situación. Sea porque se abstengan 11, ¿no? O sea porque es que haya un gobierno, que el fin de semana que viene tiene que haber gobierno. Pero insisto, lo importante es que nos estamos enfocando al viernes o al sábado, y lo importante va a ser a partir de ahí. Que es que vamos a estar en una situación en la cual el gobierno tampoco va a poder imponer sus planteamientos, con lo cual va a haber que hacer mucho diálogo y mucha negociación. Y a lo mejor dentro de unos meses se cambia la ley educativa, se cambia la ley laboral, se cambia la ley de seguridad ciudadana, se deroga el decreto sanitario que aprobó el PP en 2012 con Ana Mato. Y entonces, ¿cuál habrá sido la aportación de Podemos, por ejemplo, ante eso? Y la aportación de los demás, pues aparte proponerlo y obligar al gobierno a tener que aceptarlo. Pues yo creo que eso la ciudadanía lo puede entender, sinceramente. Rubén. Bueno, claro, ahí habrá que verlo, ¿no? Pero también yo no acabo de entender el extraño pacto de convivencia que tiene el PSC con el Partido Socialista, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando van en coalición a las elecciones el Partido Popular con Unión del Pueblo Navarro, UPN o con Foro, ya tienen comprometido en el pacto que la posición en la investidura justamente tiene que ser la que diga el Partido Popular. Y así vota UPN y así vota Foro, ¿no? O el partido... algún otro partido con el que ha hecho coalición, y sin embargo el PSC al final parece ser que puede ir por libre o que puede hacer. Hombre, no, lo que se ha dicho es que si el PSC, lo último que he oído es que si el PSC rompe la disciplina de voto, pues entonces habrá que tomar medidas, que tampoco quiero ponerme yo a divagar cuáles pueden ser, me las puedo imaginar, pero evidentemente habrá que, en fin, pues eso, habrá que plantearse muchas cosas si el PSC rompe la disciplina de voto. Insisto, es que me parecería muy hipócrita cuando el PSC gobierna en el Ayuntamiento de Lleida con quien gobierna, y quien apoya al alcalde de Tarragona, que está haciendo una gestión buena, es que el partido que lo está apoyando. Entonces, tampoco creo que, en fin, porque aquí también se hacen muchas apelaciones, pero o el otro día la diputada Margarita Robles diciendo que ella va a votar que no. Bueno, tú eres una independiente que entraste en la lista, que por cierto a los socialistas madrileños no se nos consultó si queríamos o no queríamos a esta persona en la lista. Bueno, pero lo mismo que pasó con Zaida Cantera y con Irene. No, lo digo por las apelaciones a esto lo tienen que decidir siempre las bases. Bueno, es cuando nos interesa, solo debe ser. Pero lo digo, lo mismo esta señora. Si tú has entrado en las listas y no quieres acatar la disciplina de un grupo en el que tú te has comprometido a hacerlo, pues te vas. Oye, que nadie te obliga a ser diputada del PSOE. Pero si eres diputado del PSOE, tienes que asumir lo que digan los órganos del PSOE. Y si no, pues oye, te vas. O que se presente ella... O en las siguientes elecciones te presentas tú como una candidatura propia. A ver si sales. Y de todas formas, de la configuración interna también me parece muy interesante que por lo menos a IZ la han querido echar, pero en primarias. Se ha presentado Nuria Parlón y ha perdido. IZ ha ganado casi por un 10% de los votos. Pero los dos estaban de acuerdo en votar no a Rajoy, que es curioso, ¿no? En lo fundamental estaban muy de acuerdo. Sí, pero la reflexión es que a alguien que ha salido elegido en primarias y con un congreso de por medio, pues le intentas echar a través de primarias o con un congreso de por medio. Pedro Sánchez salió en primarias y se le ha echado pues, con una maniobra muy extraña, ¿no? Que eso ha perjudicado al propio Partido Socialista. Entonces, en otros partidos igual se hace así, pues a ver si gente que se ha elegido en primarias la tiene para echarlo. Bueno, otras Pedro primarias. Sánchez dimitió, Bueno, al final sí, acabó dimitiendo. Acabó dimitiendo, pero también quiero explicar eso porque los estatutos del PSOE te dicen que al Comité Federal, que son los delegados elegidos democráticamente por cada una de las federaciones, es como el Parlamento, que te puede presentar una moción de censura al Gobierno, que es la Ejecutiva, que es un órgano colegiado. Y si te ganan la moción de censura, pues como en el Congreso, te tienes que ir. El problema que tiene el PSOE respecto a eso, que habrá que dilucidarlo en un Congreso, es si hay un órgano representativo que tiene funciones de control
y te puede pedir responsabilidad política presentando una moción de censura, ¿cómo casa eso con la elección directa por parte del secretario general? Y yo creo que eso es una contradicción que habrá que solucionar en un futuro, pero lo que se hizo, a ver, a mí no me gustó, a nadie le gustó lo que pasó, pero yo creo que se había llevado el tema a un punto que no había otra alternativa, que era cortar por lo sano, siempre haciendo algo estatutario, porque no se hizo nada que no estuviese recogido en los estatutos. Pero incluso hubiera usado la moción de censura, hubiera sido más correcto, ¿no?, que esta dimisión de 17, que no sabía si llegaba, pero si la no moción de llegaba, censura si... no la querían admitir a trámite, porque al ser un comité extraordinario, la mesa, que era en mayoría favorable al exsecretario general, argumentaba que no se podía meter eso en el orden del día. Entonces, lo que pasa es que cuando le presentaron las firmas para la moción de censura, ya solo en las firmas ya iba la mayoría absoluta del comité. Es decir, ya te estaban diciendo, pues mira, si no es ahora va a ser dentro de 3 días, cuando te vamos a convocar con mayoría de firmas un extraordinario. Es que fue penoso tener que llegar a esa situación, pero es que también hay que recordar que se puso una urna de cartón detrás de una mampara sin censo a votar. Entonces, sin saber qué hay dentro de esa urna, si alguien había metido, entonces sin ningún tipo de garantías. Entonces yo creo que fue penoso el espectáculo que se dio, pero ojalá, y aseguro que se estuvo intentando llegar a una solución más pacífica durante todos los meses de atrás. Pero si después de que fracases en Galicia sale el secretario general diciendo que la culpa no es suya sino de los demás que no le han apoyado, que va a convocar primarias en una semanita, así de tenéis una semana para presentaros, y que nos vemos las caras en el Comité Federal, pues hombre, ¿Tú crees que Laura en mi pueblo se llama declarar la guerra al vecino. ¿Cómo? ¿Crees que Pedro Sánchez ahora se arrepiente del movimiento que hizo? ¿O que se lo jugó toda una carta y simplemente le salió mal? No le quedaba otra. Yo es que creo que el error fue de base de esto lo hablamos hace meses tú y yo, María. Yo creo que el error fue de base de la estrategia, porque si yo el 27 de junio no tengo mayoría para hacer gobierno alternativo y quiero evitar las terceras, pues cojo y digo, Mariano, me estás pidiendo algo muy duro, yo me voy a abstener, pero aquí va mi lista de condiciones para abstenerme. O sea, y podría ser la primera condición PP elegir gobierno Rajoy, porque entonces a lo mejor a quien tiene el problema ahí es el PP. Yo creo que fue una estrategia equivocada que llevó la consecuencia de los resultados de Galicia, que es el resultado de una mala estrategia, y el no asumir responsabilidades. ¿Tú crees que la mayoría del partido está de acuerdo con los movimientos que se hicieron desde el 21 de diciembre hasta las siguientes elecciones del 26 de junio? Que efectivamente la mayoría del partido quería que Pedro Sánchez diera un paso al frente cuando Rajoy renunció, que luego lo adecuado Yo apoyé eso. Sí, ¿no? Segundas elecciones en lugar de regalar ministerios y vicepresidencias. Claro, yo apoyé el movimiento desde el 20 de diciembre al 26 de junio, porque si Rajoy no iba a la investidura había que intentar un gobierno alternativo, pero habiendo votado una segunda vez hubo un resultado cuantitativo y cualitativo, lo hubo de los dos, y uno tiene que saber leer ese resultado. Entonces, si 85 diputados te dieron a ti más 71 que te Unidos Podemos, son 156, te faltan 20, y si Ciudadanos no está dispuesto a apoyar, ¿con quién vas a sumar? Con otros 9 partidos donde tienes que meter a Esquerra, que Esquerra y Bildu se abstengan. Es decir, lo que se estaba planteando es, una cosa es cuando Zapatero tenía 165, 170 y puedes hacerlo de la geometría variable, pero con 85 tú lo que no puedes es estar dependiente, no ya de Pablo Iglesias, sino de Bildu o de Esquerra. O sea, yo no quiero llegar a gobernar, ir a aprobar los presupuestos y que Bildu se encabrone y ya no los tiene los presupuestos. ¿Cómo? Es que creo que eso hubiese sido, no sé, una locura. Todo esto pensando que Pablo Iglesias se comportara de forma leal, que no te dejase tirado a la primera de cambio, cosa que yo dudo. Seguro que lo hubiera. Pero es cierto también que a Pedro Sánchez le han hecho la vida política muy difícil, ¿no? Incluso la propia campaña electoral gallega, que él anunció demasiadas cosas demasiado pronto, el alcalde de Vigo no le apoyaba, ¿no? También te voy a plantear una cosa. Los socialistas de Orense y los socialistas de Pontevedra aprobaron unas listas, llegó el federal y las cambió. Entonces, es que claro... Bueno, pero eso se ha hecho en muchas relaciones. Pero es que el alcalde de Vigo es un señor que gana en Vigo con mayoría absoluta, es decir, que tiene un cierto predicamento en su ciudadanía. Entonces, lo que no puede ser es que gente, pues, con todos los respetos, o federaciones que tienen un 15% de los votos, vayan a dar lecciones a federaciones que tienen un 35 o un 40 y ganan. Con todos los de verdad, Vara, Paje, en fin, Javier Fernández, etcétera, son personas que ganan en sus comunidades y que tienen buenos resultados, y creo que son tan socialistas como Miquel Iceta, con la diferencia que uno tiene, no gana. Con la diferencia de que Vara tuvo un 41,5% de los votos en sus autonómicas e Iceta un 12,3%. Esa es la diferencia que podemos encontrar. Entonces,
yo creo que tampoco se puede, cuando todos los que ganan y tienen un reconocimiento ciudadano están en una posición, lo que no puede hacer el secretario general es desconocer eso y pasarte el Comité Federal, que es como el Parlamento, quien te tiene que controlar y quien tiene la máxima autoridad, porque secretario general no es Dios, es pasártelo como y hacer un discurso perverso en el cual todo lo que no sea seguir tu estrategia es ser vendido al PP, subalterno al PP. Yo soy de izquierda, yo no quiero gobierno del PP. Pero un dirigente, el militante entiendo que le hierva la sangre, pero un dirigente tiene que dirigir, y dirigir es saber leer, entender la realidad, ser táctico y saber tomar las decisiones correctas, no hacer política con las entrañas. ¿Y por qué creéis, Rubén, tú desde tu análisis de sociólogo, y Luis, tú que tienes más datos dentro del partido, por qué fue Galicia la gota que colmó el vaso? Por el lunes. O sea, porque los resultados de Galicia fueron muy malos. Y es que el lunes sale en rueda de prensa y dice lo que dice, que la culpa no es suya, que la culpa es de los demás, que siga adelante. Ahí se encendieron alarmas. Hombre, es que dijo que nos veíamos en el Comité Federal. Es que él mismo en ese momento está retando a que le presenten una alternativa. Es que él retó, o sea, si... Bueno, él lo dijo, ¿no? Pidió específicamente que si había alguien que quería, que tenía un proyecto mejor, que se presentara. Y dijo que me acuerdo que quien no estuviese a gusto en la ejecutiva que dimitiese. Pues entonces, 2 días después, le dimitieron, si es que... Es que yo creo que fue una mala gestión del partido desde el 26 de junio la que ha llevado a esto. Esta situación no se genera porque 17 personas se vuelven locos y dimiten, es porque hay una mala estrategia y una mala gestión desde el 26 de junio, claro, con unas consecuencias, y creo que a un líder, cuando hace una mala gestión, pues tienes que exigirle una responsabilidad en lo ocurrido. Desde el 26 de junio se ha hecho lo que él ha querido, y el resultado ha sido el que ha sido en Galicia, y yo no quiero que eso se repita en España. Porque creo que sí, pero con la salvedad de que efectivamente Pontevedra, ¿no?, y demás pues no hicieron campaña. Entonces eso la verdad pero es que... también te planteo una cosa, Rubén. Si tú eres el secretario, pues yo qué sé, de Valladolid o de León o Palencia, y apruebas, y los socialistas de Palencia, por poner un ejemplo, aprueban una candidatura electoral en su comité democráticamente, y te llega la dirección federal y te dice no, espera que te voy a cambiar, que le doy la vuelta. Pues hombre, ¿cómo te...? Entonces no hago campaña. No te digo que no hagan campaña, sino que se han dado todos los incentivos para que no se hiciera campaña. Tú no puedes desconocer lo que compañeros han decidido en sus federaciones, sobre todo luego porque apelamos mucho, luego algunos apelan a la militancia, pues oye, la militancia de Orense y de Pontevedra decía una cosa y llegó la dirección federal y decidió otra, que parece muy bien, pero entonces luego no le pidas a esos que le acabas de cambiar su decisión que hagan campaña con el entusiasmo que la harían si a lo mejor les hubiese respetado su propia decisión. Pero el resultado final es que Podemos es segunda fuerza, Marea es segunda fuerza en Galicia. Sí, pero también hay que decir, bueno, también hay que decir sobre Galicia que Marea ya había sido segunda fuerza en diciembre, en junio había ganado el PSOE a Mareas por 700 votos solo, y que el PSOE perdió 90.000 de junio, pero Podemos perdió 70.000 de junio. Entonces, que el resultado de Mareas tampoco fue bueno. Si aquí el único que sacó buen resultado en Galicia, por desgracia, fue el PP. Vamos a ser también honestos. Entonces, habiendo ocurrido lo de Galicia, tú tienes que analizar el resultado de Galicia y saber cuál es la consecuencia. Y la consecuencia es que si eso se repite en toda España, significaría que el PP se nos va a 160, 170 diputados. Y yo creo que de verdad no es bueno ahora mismo una mayoría absoluta. Creo que es bueno que haya una oposición con capacidad de controlar al gobierno y que haya un parlamentarismo de verdad, que es algo que en España realmente ha habido en muy pocas ocasiones, por no decir nunca. Bueno, eso también es cierto, ¿no? Eso nos daría para mucho más. Nos quedan poquitos minutos. Os quiero pedir una conclusión de todo lo que hemos visto esta semana y de lo que podemos esperar la semana que viene. Parece ser que muchos movimientos en el Congreso. Bueno, yo creo que la semana que viene se hará lo menos malo, que es que haya un gobierno, y lo importante será a partir de la semana que viene qué se va a hacer y qué actividades se va a llevar al Congreso de los Diputados. Y respecto al otro tema que hemos tratado, pues mis felicitaciones a los 1000 estudiantes de la Autónoma, que esos que son de momento ya 7 veces más de los que fueron a gritar, que demuestran que la mayoría de los estudiantes universitarios son pacíficos y son demócratas, independientemente de su orientación, son sobre todo demócratas. Bueno, hemos tenido en los medios de forma casi machacona esto de que no tenemos gobierno. La realidad es que ha sido prácticamente al contrario, lo que no hemos tenido es parlamento, porque no hemos tenido leyes, las últimas leyes aprobadas han sido, me parece que fue la de presupuestos, y luego pues ha habido muy poquito más, ¿no? Entonces desde hace un año, entonces gobierno sí que hemos tenido,
al final las limitaciones, incluso Rajoy podría haber nombrado otro ministro en funciones si hubiera querido. En la Comunidad de Madrid hay precedentes, se nombró con el gobierno en funciones, se nombraron consejeros en funciones. Entonces, sin embargo, la prensa, todo eso se ha ido torciendo demasiado ni demás. ¿Tú crees que era parte de una estrategia de no podemos nombrar, tienen que ir claro, asumiendo más competencias? También, como lo de haber podido poner elecciones en Navidad, todas esas cosas. Es una estrategia, pero gobierno hemos tenido. O sea, la ley establece que son muy pocas las cosas que no se puede hacer, como presentar los presupuestos y elaborarlos. Justamente, así que era cierta, bastante importante. Pero otras muchas no, otras podían, y el gobierno ha seguido funcionando y se han hecho muchas cosas, ¿no? Lo que no ha habido ha sido parlamento. Por esta cuestión, además esas peleas de si se puede controlar o no un gobierno en funciones, que es una de las funciones más importantes, ¿no? La de controlar el gobierno. Entonces, pues al final, lo que no ha habido parlamento, ahora por fin, a partir de noviembre, lo que podemos volver a tener es parlamento. Si hay gobierno. Ya se nos ha olvidado lo que era tener parlamento. Exacto, entonces ahora tendremos que esperar y ver por ahí cómo van las cosas y cómo se aprueban, cómo que no, las mayorías al final que se configuran, si hay un tripartito de oposición o si no, si, en fin, cosas que pueden pasar y cosas que podamos ver. Eso va a ser muy curioso. La nueva importancia al Senado también, que guerra va a dar, aunque luego sea limitada, el Congreso se la puede anular o demás, pero bueno, también tiene importancia, no se puede reformar la Constitución sin el Senado, entonces muchas cosas por ahí y entonces vemos un Parlamento nuevo, un nuevo funcionamiento que sí que es interesante. Chicos, muchísimas gracias. La semana que viene os espero aquí en mi horario habitual, creo, y comentaremos si tenemos presidente o si estamos a unas poquitas horas de tenerlo. Sí, a lo mejor es 1 hour la semana que viene cuando nos veamos. Sí. Luis Lorente, muchísimas gracias. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias. Os veo la semana que viene. Y antes de cerrar esta redacción abierta de este viernes,